entonces con otra de las agrupaciones importantes. Esta se trata de una agrupación internacional, la Vía Campesina Norteamérica, y viene como representación Alfredo Acedo. Él es director de comunicación social de UNORCA y asesor de la dirigencia nacional. Es educador periodista, ha sido corresponsal de La Jornada y fundador de la edición noreste del Financiero. Actualmente publica notas y artículos en la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI. Los dejo con Alfredo Acedo, por favor. Buenas noches, señores representantes del gobierno de Bolivia. Buenas noches a todas las personas que se encuentran en este lugar. Todo indica que el Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba, Bolivia, es el marco de referencia para quienes estamos interesados en el asunto de la crisis del clima. Para la Vía Campesina y para la UNORCA, de la que me extenderé un poco acerca de sus características, de sus planteamientos, de sus principios, parte también de esta plataforma que se ha constituido a partir del encuentro en Bolivia en los primeros meses de este año. De manera que para la UNORCA y para la Vía Campesina, el problema de la crisis del clima es algo que va mucho más allá de la cuestión ambiental. Es, de hecho, para nosotros un síntoma de una enfermedad mucho más de fondo, mucho más extensa, de una crisis más general que es, sin duda, la crisis del sistema capitalista. De manera que, si partimos de esa lógica, los remedios y las soluciones a esta crisis tienen que partir de la raíz. De ahí que nosotros también compartimos eso que es mucho más que un eslogan: la necesidad de cambiar el sistema y no el clima. Y en este sentido, para nosotros no se trata simplemente de cuestiones que son muy importantes, que tienen que ver con el cambio de costumbres, con el cambio de toda una serie de actividades que venimos realizando desde la vida cotidiana hasta la vida de las naciones. No se trata solamente de un cambio en lo individual, tenemos que hacer una transformación de fondo de los modelos de producción, de consumo, como ya se ha dicho, y evidentemente de la idea que tenemos del crecimiento. Les decía, la UNORCA y la Vía Campesina parten del hecho de que la gente del campo son los primeros afectados por las modificaciones de esta catástrofe que ya estamos sintiendo a nivel del clima mundial. Por eso es un asunto muy pertinente para la gente del campo. No solamente se trata de esa situación de ser las primeras víctimas, sino que además, desde una concepción de UNORCA y Vía Campesina, en el campo está también una de las soluciones fundamentales para enfrentar esta catástrofe ambiental. La UNORCA es una organización que las siglas, el nombre, es muy descriptivo de sus características. Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. Es decir, no se trata de una central, no pertenece a ningún partido político, no está a la sombra de un liderazgo unipersonal, sino que parte de organizaciones que tienen vida propia en lo local y en lo regional en más de 24 estados de la República. Y la Vía Campesina, como muchos de ustedes han de saber,
saber, es una organización de escala internacional en la que participan organismos relacionados con las actividades productivas del campo, presentes en más de 150 países, es decir, prácticamente en todos los continentes del planeta. ¿Por qué entonces, aparte de esto, es tan fundamental para la UNORCA y para la Vía Campesina el problema del cambio climático? Porque los mismos generadores y los mismos beneficiarios de la crisis del clima, los mismos beneficiarios del sistema, son a su vez los beneficiarios de la crisis en el campo, los beneficiarios del modelo de producción campesina, del modelo de producción industrial que se enfrenta desde nuestras organizaciones con un modelo de producción campesina. Por cuestión de tiempo me voy a concentrar de manera muy directa, incluso voy a darle lectura al posicionamiento de estas organizaciones que integran la Vía Campesina, concretamente con el asunto de Cancún, la COP16, y las actividades que se están planeando a partir de esta plataforma. Brevemente, también Vía Campesina y UNORCA se pronuncian en contra de esto que se llama RED y que solamente encubre en su nombre como reducción de emisiones una trampa en la que está de por medio de la privatización de los bosques y la apropiación, la privatización de territorios que ahora y por muchos siglos han estado en manos muy bien cuidados, en manos de los pueblos originarios de México, de América Latina y del mundo. Estamos en contra también de los agrocombustibles. No encontramos un absurdo mayor al hecho de producir granos, producir alimentos con el fin de dedicarlos a alimentar las máquinas, los automóviles. Evidentemente estamos en contra de los transgénicos y desde el año pasado que este gobierno abrió la puerta a las transnacionales para experimentar con maíz transgénico, hemos lanzado toda una campaña en el territorio nacional en contra de esto, que es una agresión, es un crimen contra la economía, contra la historia, contra la cultura del pueblo de México. Y a su vez también nos pronunciamos en contra de estas cosas tan extrañas que plantean como geoingeniería y que lo único que pretenden es tapar el sol con un dedo. Así como la UNORCA, desde inicios del año empezó con una serie de actividades, foros, encuentros y movilizaciones para informar acerca de la cuestión de la crisis del clima y de nuestra participación concreta en la COP16 y en los foros alternativos y simultáneos que se están realizando. Fue con eventos particularmente en estados como Jalisco, Guerrero, Sonora, Michoacán, Yucatán, Campeche y algunos que están todavía programados, en los que habrá la realización de foros abiertos para analizar la problemática de la crisis del clima. Hubo también un encuentro internacional en esta ciudad con la presencia del embajador Pablo Solón para informar acerca del proceso de la COP16, sobre el acuerdo de los pueblos y la posición del gobierno de Bolivia. Y rumbo a Cancún hay un proceso en marcha de eventos de la Vía Campesina y organizaciones aliadas, que empieza con caravanas, una serie de caravanas que tendrán inicio el día 28 de noviembre, las cuales partirán de El Salto, Jalisco, de La Parota, Guerrero, y del Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Las caravanas llegarán el 30 de noviembre a la Ciudad de México,
donde realizaremos un foro internacional por la vida, la justicia social y ambiental, y una marcha ese mismo día por la tarde desde el Ángel de la Independencia al Zócalo. Una caravana más partirá de esta ciudad el día 1 de diciembre para llegar a Cancún el día 3, con lo cual se abrirá el foro por la vida, la justicia social y ambiental en el campamento que previamente desde el día 1 estará instalado también en Cancún, y donde se realizarán otra serie de movilizaciones. El foro durará desde el día 4 hasta el 10 de diciembre, es decir, prácticamente de manera simultánea con el desarrollo de la Conferencia de las Partes. Es ahí, en ese lugar, de manera directa, junto con la idea y con la intención de que de manera simultánea en otros lugares del país y en otros lugares del planeta se realicen también este tipo de movilizaciones y de protestas y de propuestas, lo que hemos llamado Miles de Cancún, para combatir la crisis del clima desde una visión del pueblo, desde el acuerdo de los pueblos y desde la perspectiva de la soberanía alimentaria y de la agricultura campesina. Muchas gracias.